de Segunda de Corintios, capítulo número 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículos 16 al 18. Segunda de Corintios 4, del 16 al 18. Leo la palabra que dice: por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa última frase del verso, donde comienza a hablar acerca de poner nuestra vista en las cosas invisibles, es decir, las cosas que no se ven, es lo que en esta mañana me interesa un poco más de lo que leímos. Es muy importante para todos nosotros, especialmente los que ya estamos en el camino del Evangelio, aprender en todo momento y en toda situación a confiar en Dios. Y hago un énfasis en la palabra aprender, porque el venir a los caminos del Señor no nos garantiza que automáticamente nosotros podamos estar en una actitud de una plena confianza en Dios. Eso, amados hermanos, se aprende a confiar en Dios. Quizás una de las cosas más difíciles por las cuales cuesta poner nuestra confianza en Dios es que no le vemos. Y por esa razón es que la religión en todas sus formas utiliza símbolos, imágenes, objetos para poder ayudar al hombre a poner su confianza en Dios. Sin embargo, el Señor claramente en su palabra dejó establecido que no se hiciera ninguna imagen ni semejanza de las cosas invisibles, mucho menos de Él. Porque Él quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él por lo que Él es, el Dios invisible. Y el Dios que tiene el poder de hacer de lo que no se ve, lo que hoy se ve. Dice la palabra de Dios que Él habla y las cosas existen. Pero el hombre, el ser humano, a veces como que necesita ver para poder creer y poner la confianza. De hecho, es lo que sucedió con uno de los discípulos del Señor llamado Tomás, que él dijo, parafraseando, hasta que no mire no voy a creer. Me cuentan, me dicen, pero hasta que yo no pueda tocar las heridas, yo no voy a creer. El apóstol Pablo habla acá acerca de una realidad que no podemos frenar en la vida, y es de que el hombre exterior se desgasta. Nuestras fuerzas en un momento determinado disminuyen. Comenzamos nosotros a tener los efectos del pasar del tiempo, del pasar de los años. Pero Pablo, en medio de este pensamiento, claramente dice, pero el interno, el hombre que está dentro de nosotros, el ser espiritual, dice que se renueva de día en día. Y aclara, dice que debemos poner nuestra vista en las cosas que no se ven. Dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. Y aquí está hablando de un misterio, pero que es real. No está hablando de la vista normal, física, sino está hablando de los ojos del corazón, poniendo nuestra vista espiritual en lo que no se ve. Porque
Si no se ve, ¿cómo vamos a poner nuestra vista en ello? Lo que Pablo está hablando es de poner esa confianza, esa fe en aquello que es invisible. La vida de Job es una vida que nos trae mucha enseñanza. Y a pesar de que Job pasó un trato único, este hombre que sufrió la pérdida de todo, tuvo una enfermedad que su misma familia lo despreció. Este hombre en el capítulo 4, verso 6, cuando llega uno de sus amigos a querer consolarlo, en Job 4:6, uno de sus amigos le dice en forma de pregunta: ¿no es tu temor a Dios tu confianza y la integridad de tus caminos tu esperanza? Vea la primera frase. Uno de los amigos le dice: ¿qué acaso no es tu temor a Dios tu confianza? En otras palabras, Job era conocido como un hombre que era temeroso de Dios, que respetaba, que veneraba a Dios y confiaba en Dios. Por eso le dicen en medio de esta situación: bueno, tú que decías que Dios era tu confianza, había realmente identificado Job su vida con esa actitud de un hombre que confiaba en Dios. Sin embargo, vea que ese hombre que confiaba en Dios lo había perdido todo, estaba enfermo, su familia la había perdido literalmente porque sus hijos habían muerto y su mujer lo había dejado. Lo que más le dolió fue lo de los hijos, lo de la mujer, saber, ¿verdad? Porque le dijo a la mujer: maldice a Dios y muérete. Entonces quizá nunca lo quiso, ¿verdad? Pero la pregunta que yo me hago y le hago a ustedes: ¿será que podrían decir lo mismo de nosotros si estuviéramos en alguna situación difícil? ¿Será que la gente podría identificarnos y decir: mire usted que confiaba en Dios? Mire usted que decía que su vida estaba segura en las manos de Dios. De Job lo decía. Sus mismos amigos lo identificaron y dijeron: bueno, tú siempre has dicho que confías en Dios. Proverbios 14:26 dice: en el temor del Señor hay confianza segura. Le repito ese verso. Proverbios 14:26 dice: en el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. La traducción en lenguaje actual traduce, dice: el que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. Vea eso. Y Job pierde la familia, pierde los hijos, y pareciera que no estaba para nada protegido. Por eso llegan y le dicen: bueno, mira, aquí hay algo que debe de haber, porque tú siempre has dicho que Dios es tu confianza. Y la palabra de Dios, que sin duda alguna se sabía, en Proverbios declara que en el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. Salmos 44, le leo este versículo, dice de esta manera. Salmos 44. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en Dios su confianza. La TLA lo dice de esto: Dios bendice a los que en Él confían, a los que rechazan a los orgullosos que adoran dioses falsos. Ahora, no se puede confiar en Dios, o no se puede aprender a confiar en Dios realmente, si todavía tenemos otras alternativas de confianza. Por eso dice que es bienaventurado el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que creen en falsedad, o como dice la TLA, Dios bendice a los que en Él confían y los que rechazan a los orgullosos que adoran dioses falsos. En otras palabras, no se puede aprender a confiar en Dios teniendo un plan B. Voy a confiar en Dios, pero por si Dios me falla, voy a hacer uso de un plan alterno. Eso no se puede. O se confía en Dios con todo el corazón,
con todo el tiempo, con todas las fuerzas y con todo el alma, o no vamos a poder recibir los beneficios de una confianza total en Dios. Y le repito, a veces cuesta confiar en Dios porque no lo vemos. Pero Dios es real, hermanos. Su palabra es real. Por ejemplo, no se puede confiar en Dios y al mismo tiempo confiar en las riquezas. A este punto déjeme decirle algo, porque no quiero que usted vaya a malinterpretar mi manera de ser y mi manera de concebir el evangelio. Yo creo que Dios bendice y creo que Dios puede bendecir y creo que Dios quiere bendecir a su pueblo. No vaya a decir usted, el hermano predica un mensaje de pobreza. No, hermano, nunca lo he hecho, nunca lo predicaré. Creo que Dios puede bendecir. He sido partícipe de la bendición de Dios y me atrevería a decir, y creo que los días más bendecidos de mi vida todavía están por delante. Pero Dios nos libre a todos de comparar al Dios creador de todo y los beneficios que podemos tener del Dios creador de todo con los beneficios de cualquier tipo de riqueza. No podemos comparar, es incomparable. Dios no puede compararse a nadie. Es único en su género, es único en su existencia. No hay nadie que pueda compararse a Él. Sin embargo, en la sociedad que vivimos, muchos caemos en el error de poner nuestra confianza, que solamente debiera ser en Dios, en los bienes materiales. No podemos confiar en Dios y confiar en las riquezas. Proverbios 28-25, una versión en inglés, la ESV, dice: A greedy man stirs up strife, but the one who trusts in the Lord will be enriched. El hombre arrogante suscita sencillas, mas el que confía en el Señor prosperará, dice la Biblia de las Américas. Oiga eso, el que confía en el Señor prosperará. Por favor, repita conmigo hoy todos juntos: el que confía en el Señor prosperará. La TLA lo pone de una manera más directa y dice: el amor al dinero es causa de pleitos, como lo dice en el Nuevo Testamento. Confía en Dios y prosperarás. Confía en Dios y vas a prosperar. El Señor, hablando en Mateo capítulo 6, lo dijo de la manera más directa en el versículo 24 al 26 y dice: nadie, repito una tercera vez, nadie puede servir a dos señores. Mateo 6, 24 al 26. Dice: porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Mire que ahí dice que el que alimenta a las aves es el Padre Celestial. El Señor está diciendo que eso va a pasar con aquellos que confían también en Él. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Cuántos de aquí literalmente creemos que valemos más que un perico? El otro día me enviaron un video. No sé si es que eso se lo pusieron después o fue realidad, pero en un país latinoamericano dice que llegó la policía a una casa y entró abruptamente a una casa porque había días que oían el llanto aflictivo de un niño. Y era un loro, hermano, que había aprendido a llorar como el niño. Y ahí lo ponen, hermano, la señora le dice: ¿por qué llora mi bebé? ¡Ah! Le hace el loro. Igual. Si quiere se lo mando. Pero es impresionante, hermano. Pero por más talentoso que sea un perico, guacamaya o cualquier tipo de ave, la Biblia dice que nosotros tenemos más valor que las aves. Y si Dios alimenta a las aves,
la palabra de Dios dice, ¿cuánto más valor tendremos nosotros? Por eso dice, no se preocupen del futuro, de lo que viene, no se preocupen, simplemente aprendan a confiar en mí. Jeremías 17, del 5 al 8 dice, así dice el Señor, y esta escritura es directa y es real, dice Jeremías 17, del 5 al 8, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de su carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo y no verá el bien. Cuando venga, habitará en pedregales, en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que en año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar sus frutos. Bendito aquel que aprende a confiar en Dios. Repito, bendito aquel que aprende a confiar en Dios. Ahora, para llegar a esta bendición, se debe aprender a no confiar en los hombres. Y eso lo incluye a usted y eso me incluye a mí. Lo primero que debo de saber es que no debo de confiar en mí mismo. Porque eso es algo a veces muy común. De hecho, me asombro a veces cómo hay predicadores que dicen en algún momento, sigue el deseo de tu corazón. Si el deseo de tu corazón te lo dice es porque Dios te está hablando, no todo el tiempo. Muchas veces el deseo de nuestro corazón es totalmente opuesto a lo que la palabra de Dios dice. Dice la Biblia que engañoso más que cualquier cosa es el corazón del ser humano. Si algo yo debo de hacer para crecer en el conocimiento de Dios es no confiar en mí mismo. Proverbios 3:5 lo dice de una manera directa, clarísima. Confía en el Señor con todo tu corazón. Pero no solamente dice ahí, sino que dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ve entonces que la confianza en Dios siempre está acompañada de un acto donde no podemos tener plan B. O confiamos en Dios o confiamos en el dinero. O confiamos en Dios o confiamos en el sistema. O confiamos en Dios o confiamos en nosotros mismos. O confiamos en Dios o confiamos en el gobierno. Confiar en Dios implica, Señor, voy a poner mi total y absoluta confianza en ti. Las demás cosas son cosas que no van a tomar tu lugar en mi vida y en mi corazón. Dice en Proverbios 29:2, el temor al hombre es un lazo, el que confía en Dios está seguro. La TLA lo traduce y dice, si tienes miedo a la gente, tú mismo te tiendes una trampa, pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Si confiamos en Dios, estaremos fuera de peligro. Una palabra que dice en Isaías, me recordé de un canto que aún pusieron melodía y decían, el Señor es salvación mía, confiaré y no temeré. El Señor, dice Isaías 12:2, he aquí Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios, Él ha sido mi salvación. Salmo 20, del 7 al 8, permítame leerle todo esto. Algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Dice, ellos doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantendremos en pie. Hermanos amados, cuando confiamos en Dios, la palabra de Dios dice que no seremos avergonzados. Yo sé que cuesta confiar en Dios porque no se ve. Cuesta a veces aferrarnos con todo el corazón a lo que no se ve, pero por eso el apóstol nos habla, dice que tenemos que poner la mira en lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno, mientras que lo que se ve es pasajero. Por ejemplo, no sé si usted viene de países, porque los veo a todos así como nórdicos, ¿verdad?, de los Países Bajos de Europa. Pero venimos de algunos países donde cuando cambia el gobierno, literalmente cambia todo el gabinete,
Hasta los policías cambian. Y entonces la gente dice, ahora con este nuevo gobierno, porque yo conozco al ministro o conozco al presidente o conozco, dice, me van a dar un buen puesto. Pero están en ese puesto y obviamente tratan de trabajar lo más que puedan esos 4 años. No sé si la seña todavía se acuerda usted. Pero cuando cambia el gobierno, hermano, se acabó su esperanza, porque otros van a tomar su lugar. Entonces, pusieron su esperanza en el gobierno, pero el gobierno no va a durar. Déjeme decirle algo. Si ponemos nuestra esperanza en lo terrenal, le traigo una noticia que usted ya sabe. Lo terrenal va a pasar. Lo terrenal se va a acabar, hermano. Está escrito que el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Entonces me conviene a mí como gente inteligente poner mi confianza en lo que viene, no en lo que está, porque lo que está se va a acabar. Tengo que ir adelante y el Señor por eso nos ha dejado la palabra profética que dice Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como lámpara que alumbra en un lugar oscuro. La palabra profética nos dice que lo espiritual es mayor que lo terrenal, que lo invisible es mayor que lo visible. Por eso, amados hermanos, amadas familias, tenemos hoy más que nunca que aprender a confiar en Dios. Y eso se aprende. Es como en una relación familiar. No voy a ponerlo entre padres, hijos, pero voy a ponerlo en el caso de esposo y esposa. Aquel que se acaba de casar le va a decir a alguien, mire, usted confía en su marido o marido, usted confía en su mujer. No le estoy hablando quizás de cuestiones sentimentales, pero quizás le voy a hablar de situaciones económicas. Dice, ¿le confía todas sus posesiones a su mujer? Uno, porque como está enamorado y hasta cierto punto medio. Y porque sabe lo que le espera si dice algo malo, dice, con todo mi corazón. Pero después se le está preguntando, ¿y cómo será? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar aprendió? Ya iba por otro lado usted, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya el tiempo pasa, las tribulaciones que han venido juntos nos han probado. Fíjese que hay casos en los que, por ejemplo, voy a poner, no es el caso creo yo, pero lo voy a poner en el caso de mi esposa y yo. Ya han pasado situaciones y quizás alguien nos pregunta, hermano Martín, ¿usted le confía sus finanzas a ella? Ciegamente. De veras, ciegamente. Es mejor administradora que yo. Pero quizás le pregunten a ella, hermana Janet, ¿usted le confía sus finanzas a Martín? Y quizás le va a decir, no. Digo, no es cierto, ¿verdad? O a lo menos quisiera creer que no fuera así. Pero cuando uno sabe, voy a asumir, sabe que es verdad, uno dice, no, es que es cierto. O sea, ¿para qué me voy a molestar? Porque alguno de los dos en algún momento es mejor para ciertas cosas que otro. Así es. Pero eso se consigue con el tiempo. Por eso le recalco, no es que usted le entregó su vida al Señor y ahora ya se constituyó un hombre y una mujer de fe que cree ciegamente en Dios. No, le va a costar aprender. Es un proceso de aprendizaje. Y por eso hoy yo le digo al Señor, gracias por las tribulaciones, gracias por los problemas, gracias por los retos, porque me están enseñando a confiar en Él. Especialmente cuando todas las fuerzas humanas, cuando todo el ánimo humano, cuando toda la fortaleza humana, aún la personal, se derrumba. Solo tenemos una alternativa y la alternativa es: alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene
del Señor que hizo los cielos y la tierra. Por tanto, no dará mi pie al resbaladero, no se dormirá el que me guarda, no se dormirá el que guarda Israel. Pero eso se consigue a través de un proceso en el que Dios está enseñando a su pueblo. Confiar en Dios. Fíjese que es importantísimo esto. Cuando confiamos en Dios, amados hermanos, no seremos avergonzados. Salmo 25:3 dice: ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Serán avergonzados los que sin causa se rebelan. Ninguno que espera en Dios será avergonzado. Nahum 1:7 dice: bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia. Y esto me gusta: y conoce a los que en Él se refugian. Dios conoce quienes realmente confían en Él. Dice la TLA este pasaje: nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Dios siempre nos brinda protección. El apóstol Pablo habla en Filipenses. El apóstol Pablo tuvo una vida realmente dura, hermano. Sin embargo, nunca usted va a ver que el apóstol Pablo se estuviera quejando del privilegio que él tenía de servirle a Dios. Al contrario, en momentos de mucha dificultad siempre les decía a los hermanos palabras de ánimo. Decía: regocijaos, gozaos. Aun cuando se le reveló que estaba a punto de morir, él dijo: voy a ser derramado sobre el sacrificio como una ofrenda líquida. De una manera poética pone su muerte, hermano. No dijo: ay, por favor, ayúdenme. No, voy a ser derramado como libación sobre la ofrenda del sacrificio, hermano. Es algo maravilloso al ver la vida de estos hombres que estaban tan seguros del reino invisible. Filipenses 1:20. El apóstol Pablo habla y dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Mire esa frase: en nada seré avergonzado. ¿A cuánto nos gustaría decir eso? Yo sé que en mi futuro en nada seré avergonzado. El apóstol Pablo dice: estoy convencido de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Mire, ya sea para vida o ya sea para muerte. Tenía el más mínimo temor de la muerte. Tenía el más mínimo temor aún de la persecución que venía sobre su vida. Nos da el apóstol Pablo una lección de confianza al ver que, aunque no sabía él lo que iba a suceder, o a pesar de ello, confiaba plenamente en Dios, hermano. Debemos confiar, óigame esto, en que Dios sabe lo que está haciendo. La incertidumbre no debe frenar la confianza en Dios. ¿A qué se refiere, pastor? Usted y yo no sabemos qué va a pasar la otra semana. Absolutamente nadie sabe lo que va a pasar la otra semana. Pero eso no debe frenar que la otra semana yo pueda tener una vida de confianza en Dios. Yo no sé qué va a pasar conmigo en un año. No sé qué va a pasar con mi salud en un año. No sé qué va a pasar con mis finanzas en un año. Pero eso no debe de frenar que yo confío en Dios y sigo confiando en Dios. Dios siempre hará que los que en Él confían nunca sean avergonzados. Ahora, el confiar en Dios es algo que se aprende. Yo creo que ya se lo dije al cansancio esta mañana, ¿verdad? No es algo que se nace, el confiar en Dios es algo que se aprende. Y un factor muy importante está en aprender y enseñar la ley de Dios. Ahora, quiero por un momento dirigirme a la conciencia de los padres. Si usted sabe que el que aprende a confiar en Dios nunca va a ser avergonzado, creo que en su sentimiento paternal usted va a querer enseñarle a sus hijos que confíen en Dios. Porque esa va a ser la garantía que nunca van a ser avergonzados, si aprenden a confiar en Dios. Fíjese que la palabra de Dios nos dice de una manera tan específica. Salmo 78, del 5 al 8 dice: porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer. Y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación pórfida
y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no le fue fiel a Dios. Vea esto. La importancia que Dios le dice, tienen que contar a sus hijos las cosas en las que ustedes han visto la mano de Dios, para que ellos aprendan a confiar en Dios. Fíjese que parte, por ejemplo, de lo que los miércoles estamos empezando, que mi esposa decía un tiempo de preguntas, respuestas, ayer que tuvimos una reunión con algunos caballeros. Al poder conocer uno el testimonio, las experiencias de otras personas, la fe de uno va creciendo y se va afianzando más y más. Me recuerdo unos meses atrás, estábamos en un vehículo con unos hermanos y entonces yo soy muy preguntón a veces más de la cuenta, y le estaba preguntando acerca de su vida. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo comenzaron a realizar sus labores? Y el ambiente se puso bastante abierto en ese caso y comenzaron a relatarme cómo se habían conocido, qué los trajo acá. Nos decía la hermana que tenía que pasar fríos tremendos en un carro esperando a que su esposo saliera del trabajo, se ponía cobijas y cobijas, hermano, porque no podía llegar a la casa por las situaciones en las que vivían. Y hermano, y al estar escuchando todo esto, créame, yo hasta me sentí así como, wow, Señor, qué difícil. Obviamente uno mira a veces ya a las personas que están bendecidas, que han llegado a alcanzar cosas, y uno cree que así vinieron al mundo. No vinieron así. Es mentira que dice que cada niño trae su pan debajo del brazo. Búsquelo, no traen nada, hermano. Es decir, todos en algún momento han pasado situaciones en donde si no hubiese sido la providencia de Dios, si no hubiese sido esa persona, ese incidente milagroso que uno dice, de repente pasó eso, no hubo tal de repente. Dios, en su cuidado y su providencia, envió a esa persona, lo desvió de ese lugar, le motivó a que fuera a tal lugar, lo cuidó, o es más, le dio un profundo ánimo y una fuerza sobrenatural para que usted se esforzara y lograra alcanzar lo que otros no han alcanzado. Al grado que cuando nos estaba contando todo eso, yo me recuerdo que les dije, ¿ustedes ya le contaron esto a su familia? ¿Ustedes ya se sentaron un día y le contaron a sus hijos, a sus hijas? A ver, queremos contarles cómo es que alcanzamos estar donde hoy estamos. Por ejemplo, yo le voy a decir algo, hermano. Pues voy a tomar esta situación. Muchos de ustedes no conocen algunos eventos de los orígenes de lo que hoy es esta iglesia. Yo no sé si a usted le gusta, pero a mí me gusta esta iglesia. Se me hace bonita. ¿Ya? El parqueo me encanta, hermano. Cuando estoy solito aquí a veces doy vueltas ahí. Allá en mi pueblo decían, hago donuts en el carro. ¡Ay! No crea, se arruina, pero ganas no me faltan. Pero cuando nosotros comenzamos, yo me recuerdo de que llegamos a un lugar donde habían palomas muertas, excremento de paloma en todo eso. Un piso, hermano, y obviamente comprando el piso más barato que había porque no nos alcanzaba para nada. Le cuento algo, una guitarra, fíjese que yo pues llegaba a un piano y no, eran así como estos, ¿verdad? Era más sencillo. Y me recuerdo que en una ocasión dije, pues me gustaría tener una guitarra para variar a veces. Y me recuerdo que le dije al Señor, Señor, pero no puedo comprar una guitarra, no tengo la plata para comprar una guitarra. Y entonces dije, Señor, pero si este fin de semana, Señor, de lo que ha entrado como las aportaciones, que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes que aportan para este ministerio. Nuestra oración con mi esposa es que Dios los prospere grandemente, hermanos.
que la siembra que usted hace pueda venirle en grandes bendiciones. Pero en esa oportunidad me recuerdo que le dije, Señor, si entra, Señor, lo de la guitarra, entonces sabré que realmente lo tengo que hacer. ¿Qué cree? Que ese día entraron exactamente lo que la guitarra me costó. Eso no se dice de plano que Dios es real, Dios está en esto, ¿verdad? Uno comienza a ver pequeñas cosas que se van dando en ese aspecto. Por ejemplo, me recuerdo que íbamos a pasar de una renta de... Lo más importante aquí es de que cuando estamos buscando renta, porque no sé si usted se ha dado cuenta que Nueva York es un poquito caro. ¿Eh? ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Que Nueva York es un tantito caro. Entonces, cuando andábamos buscando dónde comenzar, una persona nos dijo, ¿sabe qué? Me dice, andamos por Hempstead ahí. Y nos dijo, yo conozco a una persona, dice, tengo su número de teléfono, que fíjese que ella parece que tiene una oficina de Mary Kay, dice, y como que quería rentarla, compartir la renta, ¿verdad? Déjeme ver si me acuerdo el teléfono y andamos en un carro en Hempstead. Y de repente, ¿qué cree? Vamos en la calle, creo que era la Clinton, que había una lavandería por ahí o no sé dónde. De repente dice, pare Martín, me dice, ¿qué pasó? Ahí está la señora en la lavandería. Bájese, le dije, y pregúntele de una vez. Entonces nosotros lo más que podíamos pagar, raspado, eran $300 al mes. Entonces, ojalá, Señor, que sean 300, Señor, que no pase 300. Cuando regresa ella, dice que sí se la podría dar, que lo tiene que hablar con su socia, pero que le costaría $300. Y le podía pasar aquí, de veras, horas y horas sobre todo esto, hermano. Pero ¿por qué se lo cuento? Porque muchas veces el contar eso, estamos haciendo caso, hay que contar las maravillas de Dios para que aprendamos a confiar en Dios. Por eso lo que yo me he dado cuenta es que yo desde mucho tiempo, yo ya no me aflijo, hermano. La obra es de Dios. Y creo en Jehová Jireh que Dios proveerá para todas las necesidades. Porque el que confía en Dios jamás será avergonzado. Pero tenemos que aprender, y en el caso de los padres, tienen que sentarse un día y decirles, mire hijo, le voy a contar las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Para que los hijos, dice, aprendan y pusieran su confianza en Dios. Proverbios 22, del 17 al 19 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento, porque te será agradable si las guardas dentro de ti para que estén listas en tus labios, para que tu confianza esté en el Señor. Te he instruido hoy a ti también. Oiga esa frase, para que tu confianza esté en el Señor, te he instruido hoy a ti también. Por eso le digo que la confianza en Dios se aprende. Y parte del aprendizaje de la confianza en Dios viene de la instrucción de la palabra de Dios. Ahora, es muy importante la confesión de la palabra, no solamente para que nos acordemos de las bendiciones, sino también para que nos acordemos de las advertencias. Fíjese que nos encanta confesar las promesas de Dios. Por ejemplo, es maravilloso cuando decimos, hablando por ejemplo sobre la siembra y de la cosecha, usted sabe que no debo sembrar mal. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que todo lo que el hombre siembra, también cosecha. Entonces, cada vez que yo vaya a tener una tentación de sembrar mal, debo de acordarme de que no puedo sembrar mal, porque la palabra de Dios dice que todo lo que se siembra, se cosecha. Mi confianza debe estar en lo que la palabra de Dios dice. Y si lo tengo claro en mi corazón, lo voy a acordar en mi vida. Por ejemplo, en otra oportunidad quizás alguien pueda tener la actitud de querer vengarse. Pero inmediatamente yo vengo y digo, no debo vengarme, porque Dios dice en su palabra que no nos venguemos, sino dejemos toda la venganza en Dios. Fíjese que ahí estoy aprendiendo a confiar en Dios. Quizás las voces de los familiares y la voz de usted mismo le está diciendo, no te dejes. Por ejemplo, ¿cómo actuamos en algo tan sencillo? Voy a pensar algo tan sencillo.
se parquea usted, acaba de comprar su carro, lo sacó del dealer nuevo, el color que quería. Lo va a estacionar en un lugar y de repente alguien abre la puerta del otro carro y ¡flag! Le da un portazo, hermano, terrible. ¿Cómo actuamos nosotros? Agarramos nuestra puerta y más duro va. ¡Pam! ¡Pam! 2. Esa es la reacción normal. Es la reacción natural. ¿Qué dice la Biblia? No os venguéis. Usted quizás, hermano, va a decir, pero qué bueno va a salir de aquí. Quizás lo que Dios está diciendo, qué bonito, no está su corazón en el carro. Le voy a dar uno mejor el otro año. ¿No lo cree? Pero ¿qué si usted hace caso omiso a la palabra de Dios? Le raya el otro carro. Entonces, ven, no, su corazón está en el carro. Y después se da cuenta que el que le metió el portazo es un hermano cristiano. Hermano, qué gusto verlo. Y usted con la llave ahí, hermano. Está como una oportunidad, ¿verdad? De que manejando a alguien se le atravesó en el carro, ¿verdad? Y aquel se le pone a la par y le dice, usted tonto, aprenda a manejar. En nuestros países que se valen los vidrios polarizados. Y baja, hermano pastor, Dios lo bendiga. La Biblia dice que no os vengáis. ¿Podrá el cristiano vengarse? Pregunto, ¿podrá el cristiano vengarse? No, la Biblia nos dice que no. Pastor, pero es que, ¿cómo hago eso? Confía en Dios. Confiemos en Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que no debo de airarme fácilmente. Dios dice en su palabra que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira, porque dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es airarse rápidamente? Ser de mecha corta. No lo pueden ver mal porque entonces usted, ¿qué me está viendo? ¿Le debo algo? ¿Qué? Es decir, ese tipo de actitud, la Biblia dice, no lo tienen que hacer. Entonces, tengo que aprender a confiar en Dios. Señor, yo no me voy a airar. Señor, yo no voy a contestar. Señor, yo voy a hacer lo que tu palabra me dice. Voy a confiar en ti. Y cuando confiamos en Él, nunca seremos avergonzados. Se lo repito. ¿Y cuántos lo aceptan hoy? Los que confiamos en Dios, nunca seremos avergonzados. Usted va a actuar cristianamente. No se va a vengar. No se va a airar fácilmente. No va a sembrar mal. Y usted dice, Señor, tu palabra me ordena eso. Yo confío en tu palabra, Señor. Voy a hacer lo que tu palabra me dice. Y ahí va a venir la bendición grande de Dios. Pero a veces lo que le decía es que proclamamos, yo proclamo bendición, yo proclamo prosperidad. Y somos vengativos, sembramos mal, somos requete mentirosos. Hermanos amados, déjeme decirle, eso no va a pasar. Porque si vamos a hablar la palabra del Señor, tenemos que hablar las bendiciones, pero también tenemos que vivir las advertencias que tenemos. Por eso no hay plan B. Voy a confiar en Dios, pero voy a mentir en esto para que no se den cuenta. Padre, que no se den cuenta. No, hermano. That's not gonna happen. Tenemos que confiar en Dios. Entonces déjeme terminar acá. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Ahora, para concluirle hoy, debemos buscar a Dios para conocerle. No podemos conocerle sin buscarle solamente. Conociéndole, conociendo a Dios, podremos confiar en Él. ¿Cuántos creemos que necesitamos aprender a confiar en Dios? Pero lo primero que tenemos que hacer es buscarle a Él, para saber realmente cómo es Dios. Salmo 9:10 dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas, óigame esto, a los que te buscan. Le leo una vez más ese verso. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. ¿Podrá alguien confiar en Dios si no conoce a Dios? No. Lo primero que hay que hacer es conocerlo. En ti pondrán tu confianza los que conocen tu nombre. Dice, oh Señor, tú no abandonas a los que te buscan.
Cuando yo busco a Dios, lo voy a conocer. Dice, me dejaré encontrar de aquellos que me buscan. Cuando buscamos a Dios, lo vamos a conocer y al conocerle, vamos a poder confiar en Él. Dios a través de la historia ha demostrado que su palabra es exacta y es profética. Su mensaje es correcto. Y le termino con esto. ¿Ha oído usted un salmo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, ni se ha sentado en silla de escarnecedores? Sino que dice, sino que en la ley de Jehová está su deleite. Y usted sabe, será como árbol plantado. Déjeme leerle, para concluirle hoy, cómo lo dice la TLA. Présteme atención. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. El mensaje que quiero dejarle hoy en su corazón es: aprendamos a confiar en Dios. No sé qué tribulación, no sé qué problema, no sé qué situación inesperada hoy muchos puedan estar pasando. Lo que sí le puedo decir es que en medio de eso hay un aprendizaje que necesitamos ganar. Hay algo que hoy usted necesita aprender. Y si eso le ha quitado la paz, si eso le ha quitado la tranquilidad, hoy puede ser un buen momento para decir: Señor, deposito en ti mi vida, Señor. Mi vida está en tus manos, mi futuro está en tus manos. Yo soy más importante que los pajarillos, Señor. Y en ti hoy aprendo a confiar, Señor. Por favor, únase conmigo. Dígale: Señor, yo quiero crecer en ese conocimiento y confiar en ti, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Dios está aquí para consolar, está aquí para consolar, para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí.
que se oigan las voces del Espíritu. Amén. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Todos juntos, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. 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 Oh, sí. Gracias, Espíritu Santo.